Buen fin de semana para todos. Ya estamos iniciando nuestro programa sabatino y bueno, con temas siempre interesantes para analizar. Bueno, ante todo vamos a iniciar el programa con una invitación. A ver, a compartir pantalla para llevarlos a esta invitación que le estamos realizando. Le invitamos a ser miembro asociado. Perdón, todavía no se abre. Ya, ahora sí. Te invitamos a ser miembro asociado de la Central Gerontológica Internacional, que es una plataforma para el intercambio profesional, compartiendo experiencias, conocimientos y poder participar en diversas actividades académicas y promotoras, participando en nuestras unidades especializadas, como la unidad social y de derechos, la unidad de psicología, la unidad de salud y actividad física y la unidad de revisión conceptual Vanguardia Gerontológica. Somos una institución que ya tenemos, vamos para cumplir ya 12 años en el mes de noviembre. Para poder asociarte a nuestra institución, solo tienes que abonar tu cuota mensual de $5 para que seas asociado de la Central Gerontológica Internacional, donde participan profesionales de muchos países. Y bueno, y 20 soles es el monto para los asociados de Perú. Así que estate presente para que puedas también participar de ello. Entonces, vamos a también a iniciar el día de hoy con una reflexión también muy importante. La vamos a poner en pantalla en este momento. Ya, ahí va, ahí va. Muy bien. Esta reflexión, podríamos decirlo así, es decir, rostro de como de 65 años, con corazón de 30 años, pues analicemos entonces la complejidad del envejecimiento. Esta pregunta, dicen, ¿es posible que una persona tenga 65 años y tenga un corazón de 30 años? Claro, lo que queremos decir acá es que el envejecimiento es es un fenómeno absolutamente complejo y que en la cual, por ejemplo, nuestros órganos internos tienen distinto también envejecimiento, es decir, se también envejecen a distinto ritmo, no es igual. Y también mucho tiene que ver en esto, aparte de las cuestiones genéticas, muchísimo el estilo y las condiciones de vida que vive la que uno estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces, eso puede generar que, por ejemplo, tu sistema cardiovascular puede estar al máximo en las mejores condiciones, pero en otros aspectos sí puedas tener ciertas dificultades, ¿no es cierto? Esto es común, o sea, no podemos decir que porque una persona ya cumplió 60, 65 años, ni siquiera lo podemos considerar como parte de la vejez. Entonces, cuando hablamos de complejidad, tenemos que entender eso, que hay que asumir la complejidad del envejecimiento. El envejecimiento no es algo sencillo, no es una cuestión de que yo mañana tengo un día más y mañana estoy más viejo, que pasado mañana voy a estar más viejo y cosas así. Esas son absolutamente tonterías. Primeramente, el envejecimiento es un fenómeno o eh, algo que se da en la dimensión del tiempo, pero no a causa directa del tiempo. ¿Me van comprendiendo? Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, dos personas tienen la misma edad, pasa unos años, y no quiere decir que uno puede estar más envejecido que el otro, ¿correcto? ¿Cómo es posible eso? Que uno está más envejecido que el otro. Si no dicen que esa visión absolutamente absurda vincular al paso de un día como si fuera ya como ya envejeciste mañana. Esos son absolutamente tonterías. Porque si bien es cierto, el envejecimiento
Es algo que no se va a detener, ¿no? Donde hay pérdidas, definitivamente, hay que considerarlo que sí, pero hay momentos en que se ralentiza, incluso se detiene, incluso se rejuvenece. Es decir, dentro del mismo envejecimiento hay detenciones, hay ralentizaciones, hay momentos de rejuvenecimiento. Incluso cuando hay la recuperación de una enfermedad, muchas veces se ve, a veces la gente se fortalece bastante también después de haber superado diversos momentos de salud. Hay muchas cosas complejas, difíciles de entender para muchas personas, y por esa razón, por ahí, hay los charlistas comienzan a hablar, ah, sí, que todos, mañana está más viejo, pasado mañana estará más viejo, y tonterías por el estilo. Así no funcionan las cosas. Así no es el envejecimiento. El envejecimiento es algo sinuoso, es algo complejo, ¿entiendan? ¿No? Con puntos y repuntes. Al final de cuentas, claro, vamos a perder más que ganar en el aspecto, sobre todo si consideramos el aspecto biológico. Ah, justamente aquí estamos con... Venga acá, qué bueno. Hola Roberto, ¿cómo estás? Me gustaría contar contigo también en los comentarios, ¿ah? Porque justamente estábamos reflexionando de cómo una persona, por ejemplo, que tiene los 65 años y la gente podrá decir, sí, sí tiene 65 años, si lo ves, ¿no es cierto? Pero esta persona, sin embargo, puede tener un sistema cardiovascular excelente y puede trotar, puede hacer todo. Y entonces podemos hablar de prácticamente tener un corazón como si fuera de 30, ¿no? Es decir, mantiene un ritmo de vida muy acelerado. Entonces, estábamos viendo también que en el envejecimiento, en todos sus aspectos, desde lo biológico hasta lo social, es complejidad, ante todo complejidad. Y esto tenemos que asumirlo. No hay cosa peor que cuando queremos simplificar el tema del envejecimiento. Creemos que el envejecimiento es algo sencillo, que simplemente pongo mi reloj, lo veo en el calendario, o sea, mañana vas a cumplir un año más, entonces mañana vas a estar más envejecido. Así no va la cosa. Hay una falta de comprensión de este fenómeno. Es muy complejo y en esa complejidad hay momentos en que este se ralentiza, incluso hay momentos de rejuvenecimiento. Claro, dentro del propio envejecimiento hay momentos en que la gente, ¿por qué? Porque tal vez también están desarrollando estilos de vida, están desarrollando algunos hábitos, ¿no? Que de alguna manera contrarresta el envejecimiento natural, ¿no? Donde definitivamente hay pérdidas, claro que sí, siempre hay pérdidas, pero también podemos obtener ganancias, pero esas ganancias generalmente las vamos a lograr con la forma como enfrentamos la vida, es decir, cómo nos socializamos, hacemos ejercicio, nos alimentamos bien. Es decir, hay muchos factores que van a influir para que este envejecimiento sea mucho más saludable. Pero entonces estamos entendiendo que el envejecimiento no es un fenómeno meramente cronológico. O sea, no es una cuestión de que pasa el tiempo y como pasa el tiempo, necesariamente tienes que estar de bajada. Ahora, incluso cuando hacemos un ejemplo de autos, incluso de los autos, ¿no? Vamos a poner dos amigos, se compran dos autos, los autos son exactamente iguales, son de la misma marca, pero transcurridos 5 años, uno de ellos está en una condición deplorable y el otro se encuentra muy bien. Y entonces tiene que ver con qué, con lo que tú también haces, de la manera como manejas la vida. Y cuando estuvimos observando también una, eh, una encuesta que se hizo entre especialistas sobre el tema del envejecimiento, me quedé admirado de que no había consenso. Hay muchas teorías, hay teorías, muchas teorías, ¿ah?
y muchas de ellas incluso se entrechocan. Es decir, de alguna manera, cuando la Organización Mundial de la Salud define el envejecimiento biológico como por ejemplo, como una serie de pérdidas, de daños moleculares, cosas así, contrasta con la idea de que el envejecimiento se inicia en los años tempranos, o del nacimiento, o de la concepción incluso. Esto, entonces, en esta encuesta, increíblemente, no hubo consenso en cuanto a la definición propia del envejecimiento. Entonces, claro, como nosotros, viendo desde una visión gerontológica, nosotros tenemos que entender que todas las implicancias que tiene el envejecimiento. Y de hecho, también, pero necesariamente, todo gerontólogo, sea del área psicológica, social, psicólogo, debemos también comprender la parte biológica. Si no comprendemos la cuestión biológica, no estamos también viendo el envejecimiento como algo holístico. Y yo creo que no deberíamos dejar de lado ninguno de los aspectos que se relacionan con el envejecimiento. Ninguno. Es decir, abordarlo todo, biológico, psicológico, social e incluso espiritual, por último. Entonces, yo creo que es una de las cosas muy importantes que tenemos que decir ahora. Ahora pasamos a... Ya. Ahora, la heterogeneidad en el proceso de envejecimiento es algo demasiado evidente. Entonces, cada individuo, ya sabe, crece, se desarrolla y envejece a su manera. Cada quien envejece distinto. Por esa razón es que hasta nuestros órganos internos envejecen diferente. Es decir, uno tiene buena vista, el otro no tiene buena vista, pero sin embargo tiene buen corazón. En fin, es algo increíblemente complejo. Entonces, esa heterogeneidad alcanza el estado de nuestros órganos, los sistemas de nuestro cuerpo, y en ello hay varios factores, entre ellos la genética, el estilo, las condiciones de vida, porque muchos hablan de estilo de vida nada más, y no consideran condiciones de vida, ojo, porque estilo de vida, qué bueno, qué estilo, claro, yo hago pesas, hago todo, pero hay muchas personas que ni siquiera pueden darse ese lujo, ¿no? Entonces, podemos hablar de condiciones de vida que muchas veces son deplorables y que van a influir, obviamente también influenciadas por factores ambientales. Ahora, esas condiciones de vida también nos están dando a conocer que hay un factor social muy importante que debemos considerar en esta cuestión del envejecimiento. El parecer más joven, ¿no? En relación a nuestra edad cronológica, es una cuestión relativa, ya que una persona de piel sensible y delgada puede tener el deterioro visible. Obviamente, nosotros tenemos distintos tipos de piel. Y sin embargo, podemos tener a su vez una condición cardiovascular excelente. Es decir, no hay una relación directa y necesaria que porque por ejemplo tienes más arrugas, quiere decir que tú ya estás más envejecido. ¿Por qué? Porque el envejecimiento es algo muy, muy complejo. Ahora, muchas veces cuando las personas mayores dicen sentirse jóvenes, claro, es una manera subjetiva de manifestar bienestar, ¿no? Hay que verlo de esa manera. No lo veo mal que diga eso. Es una manera de expresar que se siente bien, ¿no? Entonces, es algo que tiene cierto sentido. Pero desde la subjetividad puede ser muy bueno, y objetivamente podríamos decir que la realidad nos muestra a una persona con vitalidad y motivación, siente que puede seguir haciendo lo que antes hacía. Entonces, si la capacidad intrínseca y funcional definitivamente se mantienen, entonces nos sentimos como si estuviéramos en las etapas anteriores de la vida, e incluso rechazamos incluso estar en la etapa de la vejez, ¿no? Ahora, claro, nadie está libre de enfermarse. Y acá hay un problema también relacionado con el prejuicio. El prejuicio, siempre se dice que las enfermedades de la vejez, hay un cartelito por ahí, enfermedades de la vejez, pero en realidad sabemos que esto de hay más enfermedades de la vejez es falso. ¿Por qué? Porque muchas de las enfermedades que se achacan al periodo de la vejez son cuestiones que vienen de muy atrás, como la hipertensión, la diabetes, incluso la artrosis que también le da a los atletas. Entonces,
hay una cuestión de que todo esto, de asociar todo este tipo de enfermedades y de cosas, lo asocian directamente con la etapa de la vejez, ¿no es cierto? Ahora, pero la vejez también está cuestionada por el hecho de que cuando hablamos etapas de la vida y considerando el hecho de que se envejece diferente, a un ritmo distinto, no podríamos nosotros embolsar todos estos personas de 60 años y decir, ya están ustedes en la vejez como por un decreto. No existe la vejez por decreto. La vejez es un cambio. Hay un cambio que sí debería ser señalado. Así porque, por ejemplo, yo a veces veo muchísimas publicaciones que te indican que no es la vejez. La vejez no es enfermedad. La vejez no es decadencia. Está bien que lo digan. Por supuesto que sí. Hay que aclarar las cosas. Pero también hay que decir que la vejez hay que definirla. Así no querramos. No tengamos miedo a que nos digan que son edadistas. No, tenemos que decir la verdad. Entonces, si ya la OMS nos ha dado un comentario, cuando hubo el problema que hubo, cuando la CIE 11 publicó ese lamentable comentario de poner vejez, por supuesto, rechazamos totalmente. Pero el reemplazo, ¿qué cosa fue? Fue una definición biológica de la vejez. Eso fue. Y lo dicen. Dicen como pérdida de capacidad intrínseca asociada al proceso de envejecimiento. Entonces, eh, cuando están diciendo eso, en realidad lo que están haciendo es definir la vejez de manera biológica, que está bien porque ese es su aspecto al que ellos se dirigen más, ¿no? Pues está bien, correcto. Entonces, de alguna forma, la vejez, al menos en la parte biológica, la definió claramente la OMS en la segunda parte, pero en realidad no se debió poner nada, no era necesario ahí poner nada, ¿no? No estamos hablando de patologías ahí. Pero de todos modos ya logró, pero definió la vejez. Ahora, eh, pasamos al siguiente. A ver, lo que antes y la capacidad intrínseca. Entonces, la realidad es que muchas personas mayores alcanzan metas y logros que superan a las anteriores. Es decir, las personas mayores que se mantienen, digamos, una actividad constante, que siguen leyendo, que siguen investigando, que siguen curioseando, por decirlo así, porque no necesariamente tienen que ser intelectuales, tienen personas que simplemente se divierten, hacen su vida social. Entonces, el conocimiento alcanzado, y sobre todo cuando seguimos creciendo y manteniendo hábitos saludables, es decir, vamos a contrarrestar pérdidas, definitivamente, eso es una realidad. Una persona de 65 años podría reflejar ante los demás ni más ni menos su edad. Y sin embargo, algunos procesos internos siguen funcionando como el de la persona mucho más joven. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces el tema de la piel, que tanto se habla y se destaca, es un tema eh, eh, genético. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que muchas personas que tienen la piel más delgada, eso es una herencia también. La mamá también tenía, la abuela también tenía. O sea, hay cuestiones genéticas bien importantes también. Y, y también la otra parte, pues la más definitiva. Y sin embargo, algunos procesos siguen funcionando como la persona mucho más joven. Entonces, el envejecimiento es algo extremadamente complejo. Se da en la dimensión del tiempo, pero no a causa del tiempo en sí. Es decir, lo que envejece ya lo ha definido de alguna manera la OMS cuando él habla de pérdidas, no, ¿cómo es? Deterioros moleculares y pérdidas, ya esa cuestión. Pero la cuestión es que son los daños y no los años los que envejecen. Esa es la cuestión. Entonces, por eso ya hay científicos que lo han dicho bien claro. Es, es decir, el envejecimiento se da en el tiempo, pero no por el tiempo. Por eso es que es absurdo que todavía hayan personas que en conferencias
manifiesten semejantes tonterías que tienen que ver con que mañana, mañana cuando vas a cumplir más años, mañana vas a ser más viejo mañana. Eso es absurdo, no tiene ningún sentido ya. No tiene absoluto sentido, sobre todo de lo que ahora, con el tiempo, se está investigando en el terreno del envejecimiento. Entonces, si lo queremos ver eh, de esa manera, entonces vamos a comprender que tenemos que admitir, tenemos que entender que no podemos simplificar el envejecimiento. El envejecimiento no lo podemos simplificar. Además, porque también en la problemática social tiene una repercusión muy importante. Y me acuerdo acá, a mi amigo Roberto, que está acá presente, justamente habló de eso. Pero claro, lo desarrolló enfocado más al tema social. Pero, pero sí estamos de acuerdo en que hay que asumir la complejidad. De ninguna manera simplificar. Simplificar, al final terminas en idealización y en y otras tonterías por el estilo. Esa es la verdad. Entonces ahora vamos a pasar a la otra reflexión que vamos a hacer también ahora. Ajá, aquí está. Muy bien. Ahora vamos este es un tema complejo también. ¿Por qué? Porque en muchas ciencias, muchas veces la invasión de la ideología puede desvirtuar también algunos aspectos de lo que yo diría ese aspecto netamente científico, ¿no? De lo que significa una ciencia. Ahora, nosotros entendemos que la gerontología es una ciencia. Al menos yo lo veo como una ciencia. Entonces, como una ciencia, tiene que basarse gran parte de eso, básicamente en la posibilidad de validar de una manera científica muchas cosas que se hacen. Porque también hay que recordar que en este territorio, en este terreno, también ha habido muchos invasores por ahí que han aparecido con teorías delirantes, con lo que llaman los charlatanes, esos que dicen que son motivadores, ¿no? Que son, no sé qué son, pero que pretenden invadir el terreno que le es para las personas que son profesionales de la gerontología y que son los únicos que pueden intervenir en esto. Entonces, yo hoy particularmente me pongo en guardia con estas cuestiones de muchas, no quiero ni siquiera porque a veces nombrar directamente a qué tipo de personas estamos hablando porque después alguien se molesta y comienza a atacar. Pero yo prefiero eh, el rigor, digamos, ¿no? Aplicarla a Entonces, tener una posición lógica, tener una base científica, una necesidad porque necesitamos también tener conceptos que sean realmente lógicos a la luz de la realidad, ¿no? Fundamentos sólidos. O sea, no se trata de que a mí me parece, el a mí me parece, ya no, tampoco ya no es posible esto, ¿no es cierto? Entonces no se trata de la conveniencia tampoco. Por ejemplo, hay verdades tal vez que pueden ser duras, hay verdades que tal vez no nos gusten, y sin embargo tenemos que afirmarlo. Nosotros no podemos, tenemos que tener esa solidez. Entonces, las contradicciones, por ejemplo, hay muchas contradicciones todavía por resolver. Por ejemplo, hasta en temas, aparentemente yo le diría un poquito el marketing gerontológico, porque hay un marketing gerontológico que ha definido, pone una especie de letreros luminosos, de carteles, ¿no? Con unas frasecitas que se repiten constantemente, ¿no? En que nunca es tarde, que la nueva longevidad, no sé qué cosa. Pero yo particularmente había estudiado una cuestión, cuando apareció esto de la nueva longevidad, ya habían muchas personas que habían definido un nuevo escenario gerontológico donde las personas mayores ya estaban conquistando espacios y se iban desarrollando. Y estas personas no le pusieron el nombre de nueva longevidad. ¿No? Eso es lo que yo entiendo. Y entonces hay paralelismos ideológicos, lógico que hay personas, lógicamente, hay personas que pueden, desde otras perspectivas, puede llegar a conclusiones similares. Entonces vamos a encontrarnos con que hay paralelismo y es bueno que hay también.
pero no quiere decir que uno se copió del otro. Pero lo que yo no me agradó, el punto es que de arranque, longevidad, para mí, longevidad está bien claro, está bien definido. O sea, ya, longevidad es simplemente vivir más que la gran mayoría de las personas pueden vivir. Es decir, es algo relativo, ¿no? Tampoco no podemos decir, por ejemplo, podríamos decir que para Japón más de 100 años será ¿no? Pero para otros países de Latinoamérica, probablemente podríamos ir longevo a los 80, 85 años, ¿no? ¿Por qué? Porque el promedio de vida no alcanza. Entonces, ahora, la cuestión está, entonces, pero cuando yo vi esto de que la nueva longevidad, ¿qué significaba? Decía, la nueva longevidad no es vivir más, pero si tú vas a decir que la longevidad no es vivir más, entonces ¿de qué diablos estás hablando? ¿Cuál longevidad no se vive más? Entonces, o sea, no tiene mucho sentido. Entonces, me genera ambigüedad. Me parece algo ambiguo. Total, esto es longevidad y la total vida. Y la antigua sí me daba, sí vivía más yo, porque recordemos que si bien hoy en día hay más personas longevas que antes, pero había también personas longevas. Incluso en épocas antiguas de la historia se han registrado casos de personas increíblemente longevas. Entonces, pero ahora, lógicamente, podemos hablar de que ahora hay más personas longevas. Eso sí es verdad, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Entonces, no sé, entonces es necesario, no se trata de la conveniencia tampoco, sino solidez con base científica. Yo veo que muchas personas que hablan ahí, charlan en la ciudad, pero dicen cosas que para mí son insustanciales. Es decir, ¿por qué? Porque hablan simplemente porque les parece que sí, que está bonito, ese tipo de cosas ya no va con nosotros. Nosotros tenemos que ser honestos intelectualmente. Si tenemos que decir las cosas duras, las tenemos que decir, ¿no es cierto? Así que no podemos estar solamente para contentar al público, para acomodar la realidad, ¿no? De una manera simpática, sino tratar de ir más allá en el análisis, ¿no? Hay que ser un poco más intenso. Las contradicciones por resolver son muy, muy diversas, muy grandes. Entonces, en estos se ha desatado también una cadena de nuevos estereotipos. Los antiguos estereotipos de la señora del moño y el hombre con el bastón ha pasado ahora a un adulto mayor que solamente le falta que le ponga capa y Superman, ¿no? Algo así. Entonces estamos yéndonos a otra estereotipia nueva, ¿no? En la cual surge la idealización. Entonces, pero la idealización es un aspecto negativo que más bien falsea la realidad y yo creo que oculta y de esa manera resulta ser completamente negativo. O sea, es decir, las buenas intenciones no bastan. Ah, claro, caramba, hay gente que está muy bien intencionado, lo hace con mucho afán, con mucho cariño, pero no solamente es eso. Tú tienes que haber estudiado, tienes que haber analizado la cuestión seriamente, haber contrastado. No simplemente ser un furgón de cola, porque acá estamos como furgones de cola acá. No. O vamos así como papagayos o ecos o parlantes. No. Nosotros tenemos que enfrentarnos a esta diversidad que hoy en día analizando críticamente. No hay otra forma, ¿no? No hay otra forma. Entonces, si vamos a estar con temas, por ejemplo, que te dicen que a la mitad, ¿cómo es? La segunda mitad, ¿no? La segunda mitad de los años. Cuando sabemos que en Latinoamérica nosotros no pasamos ni siquiera de 80 años, de promedio, ¿no? Entonces, ya segunda mitad de la vida, o sea, ¿no? Entonces, son cosas que no convencen del todo y me parecen mucho estereotipo y también, ¿cómo se llama esto? Es mucho marketing también, ¿no? Hay mucho marketing, digo vas a ver ahí en las redes sociales bastantes, que parecen carteles, esos carteles de publicidad, ¿no? Entonces yo creo que debemos hacerlo de otra manera. La empatía no se promueve con mentiras, eso está claro. La empatía no se promueve con mentiras. O sea, todos saben lo que es, no es, todos saben que no es la vejez, pero saben qué cosa es. Ahí está la cuestión. ¿Por qué no se enfrentan? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no la definen? No tiene nada de malo definir la vejez.
porque al final de cuentas ese es el paso, todos tenemos que pasar por eso. Entonces no veo razón, claro, para que definitivamente va a haber una cierta pérdida de capacidad intrínseca y funcional, lo va a haber, de todas maneras. El paso de los años, sí, se va a llegar a un momento a la vejez. Entonces, pero sin embargo, cuando tú estás viendo las publicaciones, tú vas a ver la pregunta, no, las afirmaciones solamente dicen, niegan algo, pero no afirman nada. La idea también es afirmar, es decir, claramente la vejez es esto, de acuerdo a lo científico, de acuerdo a lo que es. Y después yo podré decir, claro, pero tampoco, ojo, no vamos a prejuzgar. ¿Por qué? Porque el envejecimiento es diverso, es distinto y no todas las personas mayores necesitan lo mismo. No todas las personas mayores tienen las mismas necesidades. Hay personas mayores que tienen muchas necesidades de todo tipo, ¿no? Y que son realmente vulnerables y son verdaderamente vulnerables. Y así como hay personas que no se ve nada que podamos considerarlo como una persona especialmente vulnerable. Porque este concepto de la vulnerabilidad también es un tema peligroso. Yo lo considero peligroso porque lo utilizan siempre en un sentido de que las personas mayores son vulnerables, es como, tiene que ser paternalista, ¿no? Es decir, mira, son personas vulnerables, pues hay que cuidarlos, ¿no? Una cosa así. Y entonces, cuando estamos hablando de vejez o de envejecimiento, estamos hablando de heterogeneidad, de diversidad total. Aquí es esta es una situación complejísima. Entonces, decir, es complejísima. Y si lo vamos a simplificar, vamos a llevar todo al traste. Esa es la verdad. Entonces, entender que toda esta inmensidad que significa ser persona mayor, desde el punto de vista a cómo se lo ha definido según la sociedad, o sea, a partir de 60 años, entonces nos vamos a dar cuenta que es imposible determinar. Incluso las políticas públicas ven dificultades. ¿Por qué? Porque las políticas públicas, bueno, obviamente necesitan un margen de una aproximación, ¿no? Para la cuestión de las edades, pero los políticos estos que están en las instituciones, simplemente no saben gerontología, no conocen gerontología, no comprenden eso. Entonces, para ellos las personas mayores son iguales para ellos. Todos tienen las mismas necesidades, todos tienen las mismas cosas. Y no es así. Ya sabemos que no es así. Entonces, pero lamentablemente, como digo yo, eso es lo que ocurre. Las tendencias ideológicas que tienden a ir contra la propia lógica. Es decir, ya no hay cuestión de que esto lo arreglamos de esta manera para evitar que sea feo. Entonces ya caemos, estamos buscando promover empatía en base a mentiras. Que los niños ya están todos envejeciendo. La señora, no, el chiquito que tiene 6 años, mañana va a cumplir 7, ya va a ser más viejo mañana. Esas cositas ya no van esas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque ya sabemos que el envejecimiento no es algo simple que lo puedes medir en relojes o calendarios. Así que no es así. Entonces, entonces hay que evitar entonces promover empatía en base a cosas dudosas, ¿no? Falto de evidencia científica o que son realmente cuestiones que se hacen solamente para quedar bien, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener honestidad intelectual, ese rigor que tenemos que tener. Entonces, idealización y falacia. Entonces, idealización del envejecimiento. Simplificar lo que es un proceso altamente complejo. Entonces, entre ellos está la falacia cronológica que acabamos de decir. El concepto es una... Y también tengo que aclarar una cosa, ¿no? Porque yo estuve también estudiando el tema de cómo se pluraliza el término vejez con el fin de que dicen que como es algo diverso, entonces la palabra vejez se tiene que definir como si fuera un concepto. Y eso yo lo encontré en un artículo. Obviamente esto me parece una aberración idiomática, ¿no? O sea, porque el concepto es una unidad básica del conocimiento, primeramente.
cuando hablamos de conceptos, estamos hablando de unidades. Son unidades básicas. Ahora, pueden haber distintas definiciones, ¿no? De vejez, por ejemplo, pero siempre estamos hablando de una, ¿ya? Entonces, el concepto es vejez, no el concepto es vejeces, sino que el vejeces es una improvisación que hemos hecho para tratar de manifestar con fuerza, el hecho de que hay diversidad en la vejez, ¿no? Pero también investigando un poco más, encuentro que realmente es una falacia lingüística. Y lo voy a decir por qué. Esta palabra existe hace mucho tiempo. Es un término ya tradicional, antiguo, ¿ya? Y es un término coloquial de contenido esencialmente edadista. Es decir, como se puede comprobar fácilmente con las demás, por ejemplo, en Google vas a encontrar más de 1000 oraciones con ese término. Y todos se refieren ¿a qué? Achaques, cosas viejas, trastos viejos y cosas así. Eso es lo que se refiere. Entonces, eh, como se puede comprobar fácilmente no, la sonoridad misma lo delata también, ¿no? Para comunicarlo, por ejemplo, en mi país, esa palabra suena feo, porque se utiliza generalmente para cuando tú tienes cosas en desuso, viejas, y que lo tienes amontonado en tu casa, como decir, oye, ya deshacete de estas vejeces acá, ¿te das cuenta? Ese es el término. Entonces, para comunicar la heterogeneidad, yo no creo que necesitemos una palabrita mágica, ¿no? Sino de estructurar bien nuestro discurso bien estructurado, bien diseñado, para que se pueda expresar de una con claridad que estamos hablando de diversidad en el envejecimiento. Entonces, hay que tener un estudio etimológico y primeramente, no deberíamos improvisar. Simplemente, ya esta palabra la vamos a usar. No, primero hay que hacer el estudio etimológico. Eso es lo primero que hay que hacer. Si esa palabra ya existe y si existe, ¿qué significa? Porque si no, vamos a entrar otra vez al terreno de la ambigüedad. Ese es el problema. Este es un solo caso. De hecho, deben haber muchos, muchos otros casos, solamente por nombrar eso. Y acá. Ah, bueno, acá hay unos ejemplos que yo había puesto también la vez pasada, ¿no? Acá dice, por ejemplo, a ver, acá ve, son solo vejeces, hija, no te preocupes. No estás llenando la casa de vejeces. Y acá mira, ¿no? Todo lo que alguien me contó en la revista, esa historia de vejeces y venganzas ocurría en su casa. Así que esta cuestión nos muestra cómo a veces estamos improvisando para lograr determinados objetivos, pero sin embargo yo sí me mantengo firme en que la cuestión de manifestar la pluralidad está en la estructura de discurso, es decir, la manera como estructuras lo que tienes que decir. Ahí está la cuestión. No en una palabra, no hay palabra mágica que te va a ayudar. Entonces necesitamos precisión terminológica como debe ser en toda ciencia o disciplina que se respete. Toda. Los términos procedentes de otros idiomas traen dificultades también. Claro, cuando tú traduces de forma literal, puedes lograr malas connotaciones cuando traduces al español, por ejemplo, ¿no? Entonces debemos en ese caso buscar un término equivalente, no algo que sea exacto. Debemos apuntar hacia un lenguaje, sí deberíamos apuntar hacia un lenguaje gerontológico universal, y para mí no costumbrista ni coloquial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay términos que en un país no caen bien, o sea, porque ya la costumbre de ese país le da a ese término algo positivo, pero en otro no. Entonces, pero si nosotros queremos ser un poco más universales, entonces tenemos que entender que ya esos modismos o la forma de costumbrista ya no vale para una ciencia. Incluso la manera como se nombra a las personas mayores trae problemas, ¿sí? Ya que un país tiene una connotación distinta de iguales términos. Hay palabras iguales a veces, pero con distintos significados también. Entonces, estábamos en el reino de la ambigüedad. Entonces hay que respetar el lenguaje y ante todo la honestidad intelectual.
que significa simplemente ese compromiso con la verdad. Decir la verdad, así sea mala o buena, no importa todo, pero tú tienes que decirlo. No es cuestión de acomodar la realidad, ¿no? De hacer una ficción, o una ficción directriz también, como dicen por ahí los psicólogos. Entonces, ¿hay mentiras convenientes en el escenario? ¿Es posible? Yo creo que sí. Hay mentiras convenientes. Hay cosas que se dicen en las redes sociales porque, bueno, parecen bonitas las frases. Entonces se ponen ahí las frases, ¿no? Pero, pero hay mucha superficialidad. Nos estamos acostumbrando a los cartelitos, nos estamos, digamos, acostumbrando a estas frasecitas que al final de cuentas no nos ayudan para encontrar un cierto rigor más científico de la gerontología. Entonces, hay que recuperar el aspecto de cientificidad para la gerontología. Hay que dañar la fluidez de la comunicación con el pretexto de ser inclusivo. También otro problema. Cuando estamos abusando del llamado lenguaje inclusivo, a veces ya se deteriora la misma comunicación, se corta la fluidez de una comunicación, por ejemplo, hablada, cuando estás utilizando ya demasiadas palabras que son absolutamente innecesarias. Yo tuve la oportunidad de estar en un conversatorio donde una de las ponentes, no voy a decir por supuesto el nombre, pero decía tres nombres o tres palabras para hablar de personas mayores. Entonces, cuando terminó las exposiciones, una señora que era persona mayor reclamó y dijo, me gustaría, por favor, más adecuado que nos llamen personas mayores. Así lo dijo. Una persona muy amable, muy que habló y dijo, ¿no? Que estaba presente. Entonces, es interesante eso. Entonces, no hay que dañar la fluidez de la comunicación con el pretexto de ser inclusivo. Ahora, ¿se puede ser inclusivo en el lenguaje sin destruir nuestra gramática? Sí se puede, claro que sí. Incluso vamos a decir, los gringos, ¿no? Los norteamericanos, ¿no? Ya tenían esa costumbre. Cuando tú presentas, ¿cómo presentaban a la entrega del Oscar, ¿no? Ladies and gentlemen, ¿no? Claro. Entonces, ahí te das cuenta cómo esto de damas y caballeros ya hacía una distinción bien clara y una distinción elegante, ¿no? Buena. En no decir todos y todas, es horrendo. Eso va contra la gramática, contra todo, decir todos y todas. Entonces, hubiera preferido decir, no me voy a copiar de ellos, pero me parece muy bueno. Entonces, esta es a ver, acá tenemos todavía. Entonces, los edadismos y expresar heterogeneidad. Vamos a ver. Claro, cuando hablamos de edadismo podemos hablar de todo tipo, pues ya hay unos que son brutales ya de gente ignorante, que ya ve a las personas como lo más bajo. Pero bueno, pero hay otros que son más sutiles, que son más peligrosos. Y son más peligrosos justamente porque no son tan evidentes, ¿no? Y a veces se esconden, ¿no? Y eso es una especie de dadismo cariñoso, paternalista, condescendiente, que es un veneno sutil, porque por acá tú lo puedes enfrentar directamente. Un edadismo brutal, de frente lo vas a parar, pero este sutil es muy venenoso, muy insidioso. Entonces, estas formas correctas de expresar la heterogeneidad deberían ser apuntar justamente a desmontar esto, a desmontar este lenguaje engañoso, a esta forma de enfocar la realidad de las personas mayores y que todavía vemos en varios promotores que trabajan en sitios de personas mayores, donde los clubes y talleristas que todavía tienen esa forma de expresarse. Y eso es también un edadismo tan importante como cualquier otro. O sea, no es cuestión de restarle importancia, ¿no? Entonces, y por ejemplo, y las tremendas, voy a decirlo con un término coloquial acá en el Perú, las burradas que hacen a veces estos promotores, que no entienden que cuando están hablando de personas mayores, son tan diversos, están varias generaciones presentes ahí.
gente de 60, de 70, de 80, de 90 y todo. Entonces, ¿cómo diablos tú vas a poder sacar, por ejemplo, vas a querer, yo pude ver en un evento a estas promotoras diciendo, vamos a ponerle la música que les gusta a ellos. Ya, entonces, ¿cuál es la música que les gusta a ellos? La Sonora Matancera y los boleros. Y estas personas no tenían ni la menor idea de que están hablando de un grupo de edad tan diverso que probablemente a uno no le iba a gustar eso, ¿no? Entonces le iba a gustar otro tipo de música, otro tipo, o sea, qué manera tan simplista, mentalidad, ¿no? De los que trabajan con personas mayores ahí. Entonces y ahí eso es un punto donde el maltrato se da muchas veces, ¿ah? Sí, a veces se da muchas veces. De otra manera muy sutil. Les ponen payasos ¿no? Payasos y payasos sacados de fiestas infantiles. Y esos son realmente ofensivos. Este es uno de los temas que debemos reconocer también como, para finalizar, yo diría yo diría que la ideología forma parte, es algo importante, por supuesto, bueno, para organizar la sociedad, para muchas cosas, nuestro sistema de sociedades, pero cuando la ideología ya comienza a ser muy incisiva dentro del plano científico, ya esta cuestión ya se altera y ahí se vuelve ya perniciosa. Eso es lo que ocurre. Por eso es que debemos incidir en que necesitamos reforzar nuevamente este valor científico de la gerontología, entenderla como una ciencia, lo que no quiere decir que porque es algo científico no vamos a contemplar los aspectos sociales que son tan importantes. Porque a veces pero yo veo que por ahí hay gente que confunde lo que es ciencia. Creen que ciencia tiene algo que ver con análisis químicos o no sé qué, pero no entienden que, de que las ciencias sociales tienen un papel súper importante en todo esto. Bien, estos eran los temas que quería comentar el día de hoy. Y, y bueno, que me da gusto que también esté por acá mi amigo Roberto. Y bueno, ya no queremos también, eh, voy a realizar un taller justamente a partir del 6 de octubre. Este taller se llama el Taller de Comunicación Gerontológica, que tiene 4 sesiones de 2 horas. Se va a realizar a partir de este lunes 6 de octubre. Están invitados para participar en el taller. Ese taller, en un principio, va a abordar todas las partes, cómo la comunicación se hace tan importante para expresar la, la heterogeneidad y la gerontología, y cómo se está expresando. Vamos a hacer un análisis, por ejemplo, de cómo las tendencias, por ejemplo, las tendencias de hoy día. ¿Cuáles son ciertas tendencias, teorías nuevas y otras cuestiones que son polémicas que la vamos a abordar? Incluso vamos a abordar también el tema del pro-aging contra el anti-aging. Ahora, hay una cuestión palpitante por ahí. Parece que hay una tercera vía por ahí. Parece que hay alguien que se sitúa entre ambas. Es decir, el que se sitúa entre ambas quiere decir que consideran que los avances de la ciencia a nivel biológico, que mayormente es que se relaciona con el anti-aging, porque cuando hablaban de anti-aging, se hablaba siempre de alguna cuestión cosmética, nada más, ¿no? De la piel y cosas así. Eso no tenía pues valor para nosotros, ¿no? Para nada. Pero, pero sí hay un incremento de científicos que están relacionados con la biología del envejecimiento. Y ahí sí han salido algunos temas interesantes, como el de los telómeros, el tema de la epigenética. Entonces, sí hay cosas que debemos valorar. Ahora, la cuestión es que hay la crítica, y la crítica debida y necesaria es hasta qué punto es ético querer prolongar la vida, ¿no? A tal punto excesivamente, digamos, ¿no? O querer incluso eliminar la muerte, como hay algunos delirantes todavía escritores que están por ahí, ¿no? Que de la muerte y cosas así. Entonces,
todas estas cosas que parecen delirantes, sin embargo, hay que recordar, pero también hay que ponernos en una situación. Hace años atrás, 50 o 100 años atrás, si alguien pudiera imaginarse lo que hoy día estamos viviendo, diríamos que estaban locos. A esos los iban a encerrar en un manicomio, ¿no? Si, si pudiera siquiera vislumbrar, ¿no? Lo que se ha conseguido hoy, cuando en promedio de edad de una persona para morir era 50 años en el 1940, ¿no? Y ahora cómo se ha multiplicado. Entonces estamos viviendo una realidad muy distinta que nos lleva a enfocar las cosas también de otra manera distinta. Entonces vamos a ver esto y también tenemos el evento de vanguardia gerontológica que también va a estar bien interesante, ¿ah? Fíjate, mira los temas, o sea, que vamos a poner aquí, aquí lo quiero ver, aquí lo tengo, a ver, sí, aquí los tengo. Ah, justo acá han salido los temas, mira, hacia una nueva gerontología. La primera parte va a ser con Judith, estoy con esa Judith ya. Sí, con anti-aging y pro-aging, justamente ya va a ser, va a contrastar, ¿no? Después el tema, el desafío del aislamiento, claro, eso también es un tremendo temazo, o la doctora Karina Rodríguez. Luego vienen misterios del envejecimiento biológico, las teorías modernas, por la doctora Berenice Abad, que es una nueva integrante de también de Vanguardia. También está el doctor Marco Antonio Cubillo con salud integral a lo largo de la vida, más allá de los años por el magíster Luis Zaragoza. Después la doctora Alejandra de Jesús va a hablar de políticas de envejecimiento saludable, donde va a destacar principalmente la cuestión de la prevención, porque ese es uno de los puntos graves con lo que, no, que estamos atravesando. No hay buenas políticas públicas. Porque, ¿por qué? Porque cuando tú escribes en Google y pones ahí políticas públicas sobre envejecimiento, no va a salir nada de eso. Va a salir solamente personas mayores. Y narrativas que transforman, que está a mi cargo. Bien, ¿quieres hacer un comentario, Roberto? Sí. Eh, ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bueno, vos me interrumpís, ya sabés que si no yo sigo hablando. Bueno, vos sos un provocador serial, entonces es muy difícil, somos, digamos, conocidos y amigos, la verdad. Yo te siento como un amigo y te lo he expresado varias veces, y Sí. sobre todo por tu capacidad de tolerancia también. Pero dos o tres cosas, abuelo de Ya. pájaro. Ajá. Adhiero totalmente al Sí, concepto de edadismo cariñoso. Yo le doy una vueltita claro. medio delesiana o desde la Sí. complejidad y hablo de edadismo recursivo. Ajá. Ya. ¿Por qué? Porque reactúa tratando de invalidar la causa o el relato nefasto Sí. implícito en el edadismo en todas sus formas, que lo conocemos perfectamente, o no tan perfectamente, pero sabemos de que se genera eh, y se tiende una vela que en realidad vela, una vela que vela, Ujú. realmente la posibilidad de actuar efectivamente sobre el hecho en cuestión. Toda vez que hacemos un sobreuso del discurso de los recursos humanos, como hoy muy bien, no hace mucho, de un expositor español, aquellos derechos que no se pueden reclamar no existen, son Ujú. palabra vacía. Vos lo has dicho también en algún momento, o lo has Sí. insinuado. Entonces, a veces yo estoy cansado. Vos sabés que yo a veces soy bastante reacio a las Sí. conferencias. Me gusta más lo hemos hablado varias veces, más el diálogo, el intercambio, la lucha en el barro, bueno. Ah, Pero cuando se hace tanto sobreuso, yo empiezo a dudar mm, básicamente. Entonces, no se trata, o sea, se trata de buscar la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y hacemos. Y si ajá. no, caemos, y los profesionales muchas veces, y los profesionales gerontólogos y geriatras, y desgraciadamente somos presas Ujú. de ese edadismo recursivo. No quiero caer en ejemplos, vos sabés que yo no tengo ningún problema en ser autocrítico con mi país, por eso me atrevo, lo habrás visto,
yo vengo también cuestionando, tomo un poco ahora el tema de las falacias, Ujú. eh, sobre todo la falacia preventiva. Lo hemos charlado Ah, varias veces, ¿no? Yo esto tengo algún interesante. recorrido, por suerte, que me han metido una manija en cada oreja mis compañeros del PAMI y casi me obligaron a estudiar epidemiología. Entonces, bueno, hay una falacia preventiva que tiene que ver con que la prevención es hacer solo cosas con los grupos de alto riesgo. Entonces tenemos que trabajar, perdón, ¿no? Con la expresión, para mí no es hiriente, yo le decía a mi padre viejo, aunque Ya, claro. sea Sí, que claro, no hay problema. ahuyente a algunos, mi viejo y mi vieja. Y nunca Claro. me pegaron, ¿no? Nunca me pegaron. Entonces, parecería que tenemos que hacer prevención con los sectores de riesgo. Falso. La mayoría de los casos emerge no solo del grupo de los mayores, sino de la población en general. Entonces, esto es lo que vos decís. ¿Y las políticas públicas dónde están? No están. No Ajá. están. Es puro discurso. Es Sí, pues, puro ah, edadismo y controversia, misa de los domingos y entregar alguna pequeña limosna. No porque esté en contra de la ajá. misa, sino por el gesto vacío y Sí, carente de sí, sí, lo que... Entonces, las falacias están a la orden del día. En estos sí, sí, días, no sé si lo leíste, sí. discutí dos o tres cosas. Por un lado, el tema tecnológico. Los españoles, un grupo, estaban muy preocupados porque había habido un error en la carga de los datos sobre maltrato en España. Y yo me preguntaba, ¿qué datos estamos cargando cuando hablamos de maltrato? O como decimos en la Argentina, ¿ustedes me están cargando? ¿Me están haciendo una broma? Mi tesis fue sobre maltrato estructural, por suerte, ¿no? Mi Entonces, memoria de investigación sobre sí, maltrato estructural e institucional. Entonces, el maltrato, desgraciadamente, comprende una cantidad de factores que no estamos ni analizando, ni estudiando, ni sistematizando, ni actuando. Y me refiero solo al maltrato a la persona mayor. Imagínense los otros maltratos. Entonces, esta ah, es la falacia terminológica, esta es la falacia conceptual, esta es la falacia tecnológica. En estos días, hoy precisamente, otro colega también de la Universidad de La Rioja menciona, toma un artículo de mis queridos amigos, hermanos de Chile, del Mercurio, un artículo que dice que la cosa está muy mal porque se atenta con el abordaje integral de la gerontología porque hay cosas pocos geriatras. Entonces yo digo, la verdad que es un dato preocupante, pero la verdad que ustedes saquen esta conclusión y que se ha tomado por una universidad también española de que esto parecería que empieza y termina con la geriatría, estamos perdidos. Es como pensar que la inseguridad se puede resolver con los policías, ¿no es así? sí, O sí. que la justicia solo depende de los jueces. Al menos en mi país no es así. No, O no, sea, son situaciones, como vos decís, tremendamente complejas y algo polémico, que ahora sí, me meto y te empiezo a agarrar en el barro y ya termino, no te enojes. Y gracias no. siempre por... Mirá, te cuento mi experiencia, que es totalmente restringida a mi época de vida. Yo ya soy, vos sabés que hace tiempo que yo me sigo diciendo, porque hace tiempo que lo soy adulto mayor. Para mí el tema de la edad fue una categoría que luego me permitió operar. Y Ujú. sobre todo, yo me formé con los amigos españoles y sobre todo con Javi Yanguas, por Ya. Ah, ejemplo, ya, ahí ya, pues en sí. el País Vasco, tuve la enorme posibilidad, tuve muchas dificultades en otro sentido, no importa, porque algunos me califican de crítico, pero también tuve posibilidades en mi vida. Y también traté de volver dentro de lo posible esas posibilidades a mi país. Pero volviendo, mirá, creo que la combinación restringida, acotada, parcial y ni siquiera un atisbo de complejidad consistente en el factor cronológico con el factor, yo sé que es muy remendón, no te asustes, No, de tremendo.
el funcionamiento, si Ya, entendemos que no se trata solo del funcionamiento biológico, sino claro, también la funcionalidad dentro de la familia, de la sociedad, los derechos, me va siguiendo. Esto a mí, porque yo veía programas, Luigi, yo ya, veía programas funcionando en ya. base a lo que los geriatras decían, Ah, el nada más. envejecimiento saludable, la fragilidad y la dependencia. Y a mí me permitió todo lo que pude hacer y no hacer, los proyectos también, me permitió operacionalizar eso en términos de intentar resolver las necesidades crecientes y distintas de las europeas de nuestras sociedades. ¿A dónde voy? A mí personalmente, o yo doy testimonio personal nada más, y lo traigo como un tema para la polémica, pero también con mucha modestia, en serio, por eso lo Claro, autocritico. Creo que esta combinación de poder pensar, por supuesto no en términos simplistas, el momento cronológico con las posibilidades de cada persona en su grupo, en la sociedad, en todas las... A mí me permitió pensar con otros un tema no menor. ¿Cuáles son las demandas que son mayúsculas? O sea, no es que no hay datos de las políticas públicas y no se habla de las distintas formas de prevención porque no quieren, porque no pueden. Entonces, me permitió pensar y combinar en lo que algunos llaman el círculo virtuoso de las políticas públicas en mm, la discusión de los problemas, hecho elemental en la ciencia. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es la pregunta inicial del hecho científico. Luego, ponernos de acuerdo, vaya problema, porque las instituciones ven solo problemitas chiquitas. ujú, También la academia suele ver sí, problemitas chiquitos. También a veces las organizaciones ven los problemitas chiquitos y les cuesta ver precisamente dentro de los problemas que sí. existen, luego de este tema tortuoso y difícil de ponerse de acuerdo, cuáles son las prioridades. Entonces, en mi modesta opinión, quiero aportar en esta discusión, yo no la hago, ya no tengo tiempo de hacerla tan larga, estoy de acuerdo con debatirlo, pero creo que tenemos que buscar categorías, estoy de acuerdo, científicas, para luego devenir en intervenciones más adecuadas Ajá. para resolver los problemas, porque si no, siempre vamos a estar viendo muy lejos, como en mi país cuando hacen un evento anual, la Sociedad de Geriatría y Gerontología lo hace en el hotel más caro Ah, de la sí, ciudad sí, balnearia más sí, importante. No lo estoy cuestionando, es muy bonito, pero está sí, sí, totalmente alejado a los pero, viejos de a pie. Yo me mm, identifico más, pero no por una cuestión simplemente ideológica, porque es lo que me sacude, me mm, conmueve y me hace pensar que tengo que hacer otra cosa. Entonces, síntesis. En mi experiencia, querido Luigi, me ha servido mucho, lo he tomado de los amigos, sobre todo vascos, este hit parade, este encontronazo, esta intersección entre momento cronológico y posibilidad. Sé que es una palabra difícil o fea, y el funcionamiento. A partir de esto yo puedo pensar programas e intervenciones. Y en lo chiquitito de la clínica, de mi modesta opinión, que tiene que ver como psicólogo, también me ha servido mucho. Simplemente esto, o sea, por eso vos abrís tantos temas que sería imposible no, desarrollarlo no. simplemente en una pregunta, ¿no? Son muchas Para, preguntas que me hago. para Bueno, el y otro muchas programa, gracias, Luigi. para el otro programa lo seguimos. Ya se Seguro, fue. seguro, seguro, A seguro. ver, por aquí también, todavía me faltó, ya, me faltó justamente presentar lo del el evento que va, de la red número uno, el 25. Ah, sí, que se llama hacia una nueva gerontología. No, no, ese no, Sí, esa es la de vanguardia. No, aquí creo que la encontré. A ver. Sí, sí. Sí, pues, esta es la última ya del día. Bueno, renovando la gerontología va a ser la actividad de la red anual de la red número uno que va a estar a su cargo la doctora Karina Rodríguez, incrementando la funcionalidad en la longevidad.
Después, herramientas gerontagógicas para el trabajo educativo con las personas mayores a cargo de la magíster Alba Chavarriaga. Luego, llegar con autonomía a la vejez por la doctora Graciela Zalewski. Nutrición e hidratación al final de la vida por la doctora Katia Echegaray. Conecta generaciones, aprender, enseñar, transformar. Licenciado Eric Ángeles, de México. Y finalmente, perspectiva social de la gerontología y el envejecimiento a cargo de la magíster Judith Ávila, justamente también miembro de Vanguardia Gerontológica. Ya sabes que nuestro grupo Vanguardia Gerontológica sigue realizando actividades bien interesantes y en diciembre, aparte este es nuestro penúltimo evento grande, cerramos con la sustentación de conclusiones en el mes de diciembre. Muy bien, te agradezco tu participación también aquí en el programa, Gracias Roberto. a vos. Comentarios interesantes, ¿verdad? Tú siempre es muy valorado por nosotros realmente acá. Así que Gracias. ahora sí nos despedimos.